Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra, por vuestra presencia. Como habéis visto en la publicación del Instituto, se trata esta jornada de la red de propagación nada menos que del COVID-19 y los modelos de referencia que de alguna forma consideramos que serían más interesantes para el tratamiento de ello. No quiere decir que se hayan utilizado, porque algunos corresponden a proyectos de investigación que se han desarrollado precisamente durante estos años. Lo que podemos decir es que desde el principio del COVID-19, en el Comité de Inventiva del Instituto de la Ingeniería, que es el que presido yo actualmente, hemos estado siguiendo por su gran importancia el desarrollo del COVID-19 y hemos considerado dos líneas fundamentales de investigación. Una ha sido el origen del propio virus y otra el modo de propagación. Consideramos que son dos aspectos fundamentales. Lo que sabemos todos y de forma sorprendente es que el desarrollo ha sido muy rápido y por todo el mundo, lo cual merece tomar nota de ello. Con respecto al origen, ya fue realizada una jornada en la presentación del Centro Nacional de Biotecnología, que como habréis visto a lo largo de los años pasados, han aparecido varios científicos en relación con las vacunas del COVID. Esa jornada nos permitió hacer una presentación del propio Centro Nacional de Biotecnología, que fue creado por un compañero precisamente mío de colegio, Mariano Esteban. La presentación fue realizada por el director actual y fundamentalmente, dentro de todo lo que se presentó, hubo un mensaje muy claro y es que la tecnología, digamos, disponible en el año 19, que fue cuando apareció el virus, en su opinión, era suficiente para desarrollar en laboratorio un virus de este tipo. Entonces, tomamos nota de ello y la primera conclusión es que, evidentemente, digamos, con eso se despejaba la cuestión de si podía provenir de un laboratorio. Entonces, nosotros la conclusión que sacamos es que efectivamente podía. No quiere decir que haya ocurrido, pero tecnológicamente, desde el punto de vista del estado tecnológico, podemos afirmar que podía ser una de las causas. ¿Y por qué es importante el origen? Pues muy fácil, porque se puede producir otro tipo de infección, seguramente hay personas aquí mucho más cualificadas que yo, y debemos de disponer de la tecnología más adecuada para detectar y controlar el desarrollo inicial, porque una vez que ya se empieza a propagar, que es lo que vamos a tratar de aclarar o ilustrar hoy lo más posible, no hay forma de pararlo, como se ha demostrado. Entonces, en el segundo objetivo del Comité de Inventiva es el modo de propagación, que es lo que vamos a tratar hoy. Según nuestra visión o según la visión tecnológica y nuestro conocimiento sobre otros temas, el objeto de un modelo de red de propagación de infección, en este caso el COVID-19, es predecir cómo será la propagación de la infección en cada ola, nada menos y nada más que eso, según un conjunto de variables específicas de cada momento para poder tomar las decisiones y acciones más adecuadas. Yo lo he simplificado en dos líneas, pero eso tiene una gran repercusión desde el punto de vista científico, tecnológico, etcétera, etcétera. Tenemos que decir que por las informaciones publicadas por distintos científicos, Margarita del Val, que es muy conocida, ha participado en muchas declaraciones, y las decisiones tomadas en cada fase de pandemia, que han sido resumidas en el libro de Miguel Sebastián, exministro, que fue presentado no hace mucho tiempo aquí, hace un mes, una cosa así. Se titula el libro de Miguel Sebastián se titula El virus interminable, verdades, errores y mentiras. Entonces, la conclusión que se puede sacar de eso es que seguramente algunos aspectos podían ser mejorables, por decirlo de una forma, digamos así, simplificada. Hay que reconocer de todas formas que
la gran complejidad del sistema de propagación, considerada la propagación como un sistema dentro de la imagen que tenemos en telecomunicación, de la propagación en comunicaciones, lo consideramos, digamos, categorizado dentro de la arquitectura de sistemas complejos, por lo menos. Ha habido una primera acción por parte del gobierno actual, que rápidamente ha sido la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que supongo que habréis visto por ahí, y ya, digamos, está en fase de desarrollo en el Boletín del Estado y todas esas cosas. O sea que, evidentemente, ha habido una reacción, digamos, de la forma más inmediata posible. ¿Qué es lo que pretendemos en esta jornada? Pues es presentar los estudios y modelos de propagación existentes, analizar los resultados de los distintos proyectos realizados y facilitar unas recomendaciones, dentro de nuestra modesta opinión, para la aplicación más efectiva en una determinada infección, ya sea tipo COVID o sea de cualquier otro tipo. Es decir, tratamos de resumir un poco nuestro conocimiento y nuestra aportación para un futuro y también para el caso actual, porque el caso actual todavía sigue latente. Después de esta pequeña presentación, pues ahora os comento los participantes, a los cuales agradecemos su colaboración y el esfuerzo que han hecho en este tema, y son los siguientes. Primeramente, nos hablará de la propagación y transmisión del COVID-19 en España, Diana Gómez, que está aquí a nuestra derecha, del Centro Nacional de Epidemiología. Nos dará una visión general de cómo se ha propagado la infección dentro de, digamos, de su conocimiento y, digamos, como participante dentro del Instituto Carlos III, que es muy conocido. Seguidamente nos hablará de la arquitectura de control de sistemas, Domingo Torres, en su aplicación del conocimiento de la teoría de arquitectura de sistemas al caso de la red de propagación de COVID. Domingo Torres es ingeniero de telecomunicación y nos ha estado asesorando en este tema dentro del comité hasta tener la posibilidad de convocar esta jornada. Después, en el desarrollo de modelos de propagación del COVID-19 en entornos urbanos, nos ilustrará David Espósito, de la Universidad Carlos III, por medio de los proyectos de investigación que ha estado desarrollando en estos años pasados y su aplicación en el entorno urbano, en particular, creo que ha sido dentro de la Comunidad de Madrid. Finalmente, nos hablará de modelos matemáticos y vacunación, ya, digamos, la decisión, una vez que la vacuna ha estado disponible, de la aplicación de los modelos para tomar las acciones de vacunación en las distintas fases o distintas olas que hemos tenido. Y después de esta breve presentación y resumen de ponentes, pues ya podemos empezar dando la palabra a Diana Gómez para que nos dé esta visión general de cómo se ha propagado la infección según la visión. Perdón. Debe ser con el ratón que hay allí. Porque otras veces nos ponían el ordenador, pero yo creo que se puede correr con el puntero o con el ratón allí. No, a preguntar que no está el titular. ¿Corre con ese? Pero la presentación no está. Bueno, vale, eso ya es otro. Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, pues buenas tardes a todos los asistentes y a la gente que está online. Antes de nada, muchas gracias a Javier por habernos invitado hoy a estar aquí y permitirnos presentar un poco, bueno, pues cómo ha sido la propagación y la transmisión del COVID en España durante estos 3 años que llevamos de pandemia. Bueno, como ya ha dicho Javier, yo trabajo en el Centro Nacional de Epidemiología, en el Instituto de Salud Carlos III. Yo lo que os voy a contar, más que modelos matemáticos en sí y el desarrollo de ellos, os voy a contar cómo es la situación de la pandemia en estos 3 años y en la actualidad. Y os voy a presentar los trabajos en los que hemos estado colaborando durante estos años
sobre la transmisión y la difusión de la COVID-19. Además de estos proyectos que os presento, estamos involucrados en otros proyectos y trabajamos de cerca tanto con David como con Carmen y con el Ministerio de Sanidad, con el CAES. Bueno, pues como todos sabéis, en marzo de 2020 comenzó la pandemia y hasta marzo del 2022 todos los datos de COVID que se declaraban en España mediante PCRs positivas eran declarados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Para los que no estáis acostumbrados a oír hablar de estos términos, es una red donde se declaran todos los casos que se consideran de declaración obligatoria de enfermedades transmisibles. Cuando comenzó el COVID, se implementó una parte de este sistema para que recogiera todos los casos de COVID que declaran cada una de las comunidades autónomas de España. Entonces, en el Centro Nacional de Epidemiología es donde está la gestión de esos datos y donde se recogen. Todo esto está mantenido por un sistema informático que se llama SIBIES, que es donde recibimos los datos. Hasta mayo del 2022 se recibían todos los casos, pero a partir de ese momento la estrategia de vigilancia epidemiológica de la enfermedad cambió y se estableció que solo se declaraban por parte de las comunidades autónomas aquellos casos en mayores de 60 años y en población vulnerable. Esto quiere decir que ya no recogemos todos los casos de COVID, sino los casos de COVID en mayor de 60 años. Esto implicó que tanto los informes como los trabajos que llevamos a cabo, pues cambiarán la forma de llevarse a cabo. Bueno, esto desde mayo hasta la actualidad. Actualmente es como se recogen los datos con este cambio en el sistema. Como sabéis, hace unos días la OMS declaró el fin de la emergencia internacional. Esto no quiere decir que haya acabado la vigilancia se mantiene como hasta ahora, que es con estos datos en mayores de 60 años. Aquí os he puesto un ejemplo de una gráfica donde se recogen las 6 olas de COVID que hemos tenido hasta ahora, y esta es la curva epidemiológica. Esta curva refleja el número de casos de COVID que ha habido hasta el momento. Bueno, y ahora centrándonos más en la transmisión y la difusión espaciotemporal de la enfermedad, os voy a contar un poco lo que hacíamos desde el Centro Nacional de Epidemiología. Diariamente, desde el inicio de la pandemia, se publicaban, para ver la difusión de la enfermedad, mapas que se actualizaban todos los días, mostrando las tasas de incidencia de COVID-19 a nivel provincial. Además de esto, se daban las tasas a 7 días y a 14 días. Esto se actualizaba diariamente, lo cual implicaba un proceso costoso que teníamos que llevar a cabo. Ahora os enseñaré la web, pero ahora, como os he dicho, ya ha cambiado, ya no son todos los casos, sino los mayores de 60 años. Por otro lado, otro indicador epidemiológico que hemos estado utilizando y calculando durante la pandemia ha sido lo que llamamos el número de reproducción básico instantáneo. Este número de reproducción básico instantáneo, o RT, es el que muestra la transmisión de la enfermedad. Es decir, es un indicador que nos dice una persona infectada a cuántas personas puede infectar. Esto ha ido cambiando a lo largo de toda la pandemia y ha sido un indicador clave a la hora de tomar decisiones desde el Ministerio para poner en marcha las diferentes medidas que, como sabéis, todos hemos sufrido. Entonces, este indicador, cuando está por encima de 1, indica que la transmisión está activa y que lo que llamamos la curva epidemiológica, es decir, los casos de COVID, van al alza. Mientras que cuando esta transmisión está por debajo de 1, implica que la transmisión es menor, por lo tanto, se considera que, entre comillas, está controlada esa transmisión. Como veréis, durante el COVID, pues esto ha ido variando y según las comunidades también ha ido cambiando a medida que se iban poniendo en marcha unas medidas u otras o que iba evolucionando la enfermedad.
Os quería enseñar la web del ministerio, pero no sé cómo entrar a ella, la tengo ahí, pero desde aquí creo... A ver. Ah, perfecto. A ver si se abre. Bueno, ahora se nos ha actualizado el navegador ya. Vale, ahí está. Actualmente, como os digo, la apariencia del panel COVID, que es como lo llamamos, ha cambiado porque ha cambiado la vigilancia. Hasta mayo del 2022 esto se actualizaba diariamente, daba ese número reproductivo que os he contado que medía la transmisión de la enfermedad, así como los mapas que podemos ver aquí. Bueno, como no puedo enredar en ella, os lo enseño así. Los mapas que mostraban las tasas de incidencia acumulada a 7 y a 14 días. Ahora se actualiza una vez a la semana este panel y mostramos la información de las tasas y de la evolución de la pandemia que se mide con la curva epidemiológica. Donde pone evolución de la pandemia, pues ahí está la curva epidemiológica. No, es que desde aquí es imposible, claro, ir ahí. Bueno, os invito a todos a que entréis en la página web. Durante la pandemia ha tenido muchísimas visitas porque además de esto facilitábamos los datos de COVID de... Ah, gracias. Gracias. Bueno, aquí veis la curva epidemiológica, pero solo de mayores de 60 años, desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Aquí donde en la parte de documentación era donde se ponían a disposición del público los casos de COVID-19, así como las hospitalizaciones y la mortalidad. Uy, ahora tenemos que salir de la web. La verdad que no sé si ha sido buena idea ponerme aquí porque no puedo manejarlo. Vale. Bueno, pues nada, aquí podéis ver lo que es la evolución de la pandemia en la primera ola y ese número de reproducción que os contaba, que es lo que ha determinado la transmisión de la enfermedad. Otro de los trabajos en los que estuvimos trabajando es la detección de clúster en el espacio y en el tiempo. Esta detección de clúster lo que nos mostraba era en esos periodos en los que la incidencia de COVID estaba baja, es decir, aquellos periodos, por ejemplo, esto que os voy a enseñar ahora es del verano del 21, donde la transmisión era más baja y los casos de COVID eran menos, pues lo que hicimos fue una herramienta que lo que nos permitía era detectar dónde se estaban produciendo agregaciones de casos y dónde teníamos que poner el foco para tomar medidas. Entonces, esta aplicación nos permitía ver en tiempo real lo que estaba pasando en el territorio. David, perdona, ¿podemos entrar un momento a la...? Sí. No, espera. Uy. Ah, aquí. Bueno, los resultados de esta herramienta que pusimos en marcha en el verano del 21 se enviaban al Ministerio de Sanidad para que tomara las medidas oportunas y si damos a la flecha hasta el final y damos a la flecha, esto nos va mostrando esos clústeres semanalmente para poder ir viendo cómo evolucionaba la enfermedad. Cuando la transmisión era local, es decir, cuando ya la incidencia era alta, ya la herramienta no tenía sentido. Solo podíamos utilizarla en aquellos periodos en los que la transmisión era más baja. Luego os diré la página web del Carlos III donde se alojan todas estas herramientas, por si queréis echarlas un vistazo. Pero bueno, aquí podemos ver la evolución durante ese verano hasta enero del 22, donde ya comenzó a haber una transmisión local y ya tuvimos que, esta herramienta no podíamos utilizarla.
A ver, ahora vamos a salir de ella. Perdonad, es que además hay unos cuantos enlaces a todas las herramientas web. Bueno, otro de los trabajos en los que estuvimos trabajando fue un proyecto financiado por nuestro instituto, por el Carlos III, donde veíamos los factores de difusión de la enfermedad. El objetivo del proyecto era identificar aquellos factores que estaban haciendo que la transmisión y la difusión de la enfermedad fuera diferente en cada una de las comunidades autónomas. Entonces, pusimos en marcha este proyecto y estas son algunas de las cosas que hicimos, sobre todo en la primera ola. Este proyecto se puso en marcha en mayo del 20, cuando estábamos en plena pandemia. Entonces, en ese momento analizamos factores que pensábamos que podían estar influyendo en esa difusión, en esas diferencias entre unas comunidades y otras. Para ello, analizamos diferentes factores. Por un lado, los factores contextuales, que eran los factores relacionados con demografía, es decir, la densidad de población, las tasas que había de plazas en residencias de ancianos, los tamaños medios por hogar y los transportes de personas. En aquellos momentos las redes de transportes de España nos facilitó datos que nos permitió estudiar esto. Y por otro lado estudiamos la densidad de vías de trenes o la densidad de carreteras que había en España, ya que uno de los factores principales era los movimientos de las personas. Por otro lado, metimos lo que llamamos factores dinámicos. Estos factores dinámicos que iban cambiando día a día eran, por un lado, el personal sanitario que estaba infectado en esos momentos. Estamos hablando de la primera ola, luego esto ha cambiado, pero durante aquella primera ola tuvimos en cuenta esta variable, así como factores epidémicos, que eran cuándo había comenzado la epidemia en cada una de las comunidades autónomas, lo que duró la curva de los casos en llegar al pico máximo en cada una de las regiones de España, y por otro lado el número de reproducción que os he contado, es decir, la transmisión de la enfermedad. Pero esta transmisión de la enfermedad veíamos que era diferente en cada uno de los sitios. Entonces pensamos que la movilidad de las personas era lo que estaba influyendo en esa transmisión. Pero la movilidad per se, que eran los datos con los que contábamos en ese momento del Ministerio de Transportes, que era la movilidad de todas las personas dentro de España mediante los teléfonos móviles, per se no nos daba ninguna información. Queríamos relacionarlo con esa transmisión. Entonces, lo que hicimos fue lo que llamamos el riesgo infectivo de movilidad, tanto interna dentro de la comunidad como externa. Bueno, estas son las fechas en que en cada una de las provincias empezó lo que nosotros considerábamos la tasa de disparo. La tasa de disparo era cuando se alcanzaba un número que establecimos de casos. Por encima de ese número era cuando establecimos que comenzaba la epidemia en ese territorio. Luego, bueno, el día pico cuando los casos llegaban al máximo, y luego los días que tardaba en ascender a ese pico, en llegar a ese pico cada uno de los territorios. Por otro lado, bueno, lo que os he dicho del número de reproducción y los movimientos de las personas. Ese riesgo infectivo, os cuento rápidamente cómo lo calculamos, porque lo que hacíamos era multiplicar el número de viajes que se producían en cada uno de los territorios, tanto dentro del mismo como fuera. La multiplicábamos por el RT que tenía cada uno de esos lugares. De esta manera podíamos ver cuántas personas podían llegar a otro territorio infectadas. Estos datos se sacaron del Ministerio de Transportes, son datos abiertos que mediante el uso de los teléfonos móviles recogen todos los movimientos que se producen en España. Bueno,
estos son algunos de los resultados que encontramos en aquel primer análisis de la primera ola. Entonces vimos cómo el riesgo relativo de la COVID-19 incrementaba cuando se tenía en cuenta lo que llamábamos RIMI, que eran los movimientos internos dentro de una región, y también aumentaba ese riesgo cuando teníamos en cuenta esos movimientos desde Madrid hacia otras comunidades autónomas. Elegimos 3 comunidades autónomas, una fue Madrid, País Vasco y Barcelona, y hicimos el análisis con esas 3. Y en Madrid sí que nos salió un riesgo relativo alto de que hubiera más infecciones en ese lugar. Por otro lado, pues la población mayor de 70 años, la densidad de población y el número de trabajadores infectados. Otro de los estudios que hicimos fue cómo afectaron los confinamientos perimetrales en las zonas básicas de salud de Madrid. Todos sabéis que cerraron por áreas básicas de salud, que nadie sabíamos dónde estábamos, dónde acababa nuestro área, dónde empezaba el otro. No sabíamos muy bien. Ahí tenemos una web donde vemos esas incidencias y esos confinamientos de áreas, cómo cambiaban. No vamos a entrar porque nos queda poco tiempo. Entonces, a partir de esto hicimos un estudio para ver si esos confinamientos habían tenido efecto real en la bajada de la incidencia o no en cada una de esas áreas de salud. Bueno, aquí está cómo hicimos los modelos y la principal conclusión es que los cerramientos perimetrales no tuvieron un efecto significativo en la transmisión de COVID cuando los medíamos a una semana de poner en marcha ese cerramiento, a 2 semanas y a 3 semanas. Por otro lado, hemos medido las restricciones que se han llevado a cabo en España, las restricciones con la transmisión de COVID, para ver si cuando se ponían en marcha esas restricciones bajaba la transmisión en 7 ciudades, que son las que veis aquí, que son las que hemos estudiado. Para ello calculamos un índice de severidad de esas medidas. Cada una de las medidas, según se implantaran, porque en cada comunidad eran diferentes, lo medíamos desde 0 hasta 1, poniendo un grado, es decir, había comunidades donde, o momentos en la pandemia, cuando se limitaban las reuniones a 15 personas, cuando se limitaban a 10, a 7. De esta manera creamos este índice y vimos si esa curva de transmisión bajaba cuando estas medidas se ponían en marcha. Lo mismo, a 1 semana, a 2 semanas y a 3 semanas de haber puesto en marcha la medida para ver si habían tenido efecto o no. En resumen, aquí podemos ver que la velocidad de transmisión en general en España descendía cuando se ponían en marcha las medidas. Y luego, centrándonos en cada una de las medidas, como veis aquí, vemos que las que parece que más efecto tuvieron, según lo que analizamos, pues fue cuando cerraban los negocios a una hora determinada, las limitaciones de personas en las reuniones sociales, y luego podemos ver cómo el toque de queda o el limitar los espacios en los bares parece ser, según nuestro estudio, que no tuvo ningún efecto en ninguna de las semanas. También hemos estudiado la difusión espacial en Europa. En este caso, lo que queríamos ver era si existía un patrón de difusión espacial, es decir, un patrón norte-sur, este-oeste, para ver cómo había evolucionado la pandemia. Y, bueno, teniendo en cuenta tanto las vacunas, el número de test que se realizaban en cada uno de los países, la aplicación de restricciones mediante un índice que desarrollaron en Oxford, que medía en cada uno de los países cómo se ponían en marcha estas medidas, pues hicimos un modelo introduciendo la latitud y la longitud dentro del modelo para ver esa difusión. Los resultados preliminares parecían decir que en la segunda y en la tercera ola sí que existió un patrón de oeste a este, mientras que en el resto de olas parece ser que no existe este patrón espacial.
Bueno, otro de los estudios que hemos hecho es el de las rutas de transmisión basadas en modelos de movilidad, teniendo en cuenta los datos de movilidad de los que os he hablado antes. De esta manera hemos creado una red de distancias y hemos establecido cuáles son los sitios desde los que tienen más importancia y más peso a la hora de establecer esta red de difusión. Aquí podéis ver cómo se han creado 7 áreas digamos, de movimientos, cómo dentro de esas áreas los movimientos han sido mayores y lo que hemos estudiado es si dentro de esas áreas las curvas de incidencia eran iguales o diferentes a lo que estaba pasando fuera. Y bueno, el resultado principal es que el 63% de la movilidad se produce dentro de esas agregaciones que hemos creado y que solo el 37% es producto del intercambio entre las comunidades. Y bueno, pues la movilidad interna hizo que las provincias que están dentro de cada uno de esas áreas tengan unas curvas de incidencia similares y diferentes a lo que estaba pasando fuera de ellas. Y bueno, para acabar, solo presentaros este proyecto que es en el que estamos trabajando actualmente y que bueno, es el Atlas de COVID en las grandes áreas urbanas de España. Para ello contamos con los compañeros del Ministerio y bueno, con las grandes bases de datos que se han generado a raíz de esta pandemia, y lo que pretendemos es hacer un atlas virtual donde vamos a mostrar diferentes parámetros epidemiológicos para poder ver la transmisión, la difusión y bueno, la mortalidad, la hospitalización y todo a nivel de código postal. Y bueno, pues esperemos que dentro de un año esté ya implementado y que podáis verlo. Esto es todo. Muchas gracias. Pasamos al segundo ponente, que como he dicho es Domingo Torres, que nos ha estado hablando en el comité de inventiva a lo largo de bastantes meses y nos va a tratar de hacer un resumen, digamos, de cómo se puede aplicar, cómo se aplica conocimiento tecnológico desde el punto de vista de la arquitectura de comunicaciones a un sistema tan complejo como este que tenemos del COVID. Tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a hablar sobre la arquitectura de control de sistemas. ¿Se oye? ¿No se oye? Sí, se oye. Bueno, entonces, para pasar... Sí. Y primero voy a hacer una relación de unas tecnologías utilizadas en ingeniería de control de procesos que, si se aplican a la gestión de la epidemia, pueden mejorar pues, los costes, la propia gestión y todos los costes, tanto humanos como materiales que llevan. Hay una relación de tecnologías donde en negrita están de las que voy a hablar aquí más en detalle. Primero está el tema de sensores y estimación de estados, cuadro de mando y sistemas SCADA para sistemas centralizados y distribuidos, la gestión de emergencias e incidencias. Voy a hablar ya más en detalle sobre teoría de sistemas de control, luego planificación, gestión de riesgos, redes de Petri, gestión de riesgos laborales como ejemplo de buena práctica, y luego temas de cómo la ingeniería utiliza la regulación y normalización para hacer una buena gestión calidad de la gestión. Entonces, lo que quería anotar aquí es que para el éxito de los proyectos de la ingeniería, sobre todo en proyectos que sean innovadores, es importante la colaboración cliente-proveedor. El cliente conoce muy bien sus tecnologías y sus problemas y, en cambio, pues, normalmente las ingenierías, los que hemos trabajado en automatización, pues aportamos los conocimientos y experiencia y, aparte, las tecnologías para poder diseñar y desarrollar el proyecto, probarlo y hacer simulaciones del propio sistema y también sistema controlado. Esto es importante y
Considerando esta experiencia que yo tenía, pues me planteé entonces, cuando ocurrió, vamos a ver, esto va. Sí, en el mes de octubre del 2020, que empezó la segunda ola, tenía yo familiares que eran muy directos, que estaban luchando en primera línea delante mismo del virus y lo estaban pasando fatal, pero fatal. Entonces yo me planteé cómo, con mi experiencia, podía ayudarles, ¿no? Y entonces busqué por internet palabras como modelo, control, simulación, pruebas, predicción. Y entonces encontré una publicación que lo que hace es una simulación de la primera ola en Cataluña. Esto se presentó en una publicación en Canadá y está en las referencias que están abajo, se puede consultar con datos, con tablas de datos y con curvas. Entonces esto yo dije, bueno, voy a migrarlo a Excel, lo pasé a Excel y lo validé y salía pues lo mismo, ¿no? Entonces dije, ¿cómo podemos aplicar otras acciones? Aquí la acción que se había aplicado era el confinamiento de un 70% de la población. Y entonces se veía la evolución, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo podemos hacer otras acciones de control, ¿no? Y entonces ya pues pasé, bueno, pues a ver tecnologías, ¿no?, que aplicamos en la ingeniería. Entonces, la primera es, hay una teoría de control de sistemas de estados que es compleja, con mucho peso algebraico, pero sin embargo tiene unos conceptos que yo en un par de minutos voy a intentar explicarlo con un par de ejemplos, ¿no? Lo primero, la navegación por estima. La navegación por estima permite que todos los barcos de pesca, todos los barcos que naveguen sin ver la costa, puedan cumplir, o sea, que puedan navegar de un sitio a otro, ¿eh? Entonces, si tenemos como queremos ir de Alicante a Ibiza y volver a vela, vamos a poner a vela porque no es tan directo como ir en línea recta, entonces voy a explicar las variables, o sea, los conceptos de arriba. Primero, ¿qué variables de estado es? Aquí lo que es importante conocer sobre todo es la posición del barco, dónde estimamos que está. Inicialmente tenemos claro el valor inicial, que es en un muelle, en un puerto de Alicante, con una precisión de metros, ¿no? Queremos un objetivo, ir a la isla de Ibiza y volver, ¿no? Entonces, las variables de estado, que es la posición, tienen una característica que tienen que ser, en esta teoría, tienen que ser las suficientes para que se pueda controlar, y una característica que si, por ejemplo, si aquí estamos en mitad de la travesía, ya no importa saber cómo hemos llegado a ir, cómo hemos llegado a ese punto. Para continuar solo necesitamos estimar dónde estamos y a dónde queremos ir. Y un concepto también, entonces tenemos un objetivo. ¿Qué observamos? Ahí nosotros, bueno, se observa normalmente, basta con observar el compás, o sea, el rumbo, es una brújula, y luego la velocidad, estimar la velocidad del barco, y basta con ver las olas, la estela, y con un poco de experiencia, con la experiencia se estima, vamos a 4 nudos, 5 nudos. Entonces, con eso vamos, en la carta vamos representando la trayectoria y, bueno, con esto es con lo que se navega. Hay un concepto que es el de sistema controlable. ¿Cuándo se dice que un sistema es controlable? Si se tiene, teniendo un punto de origen y un objetivo, si podemos decir que hay un camino con un coste y tiempo limitados. Entonces aquí nosotros considerábamos que estaba controlado porque en una semana pensábamos ir y volver. Entonces el sistema lo teníamos controlado. Para esto, ¿qué es lo que hace falta? Pues hace falta estar preparados. Hay que tener una organización, hay que estar preparados, saber tener recursos y procedimientos. Y una cosa importante es la gestión de riesgo. Otro tema que otro ejemplo es el sistema propioceptivo. El cuerpo humano es muy impreciso
Y si queremos, por ejemplo, coger este vaso y llevarlo a otra posición, o quiero beber, entonces, pues lo primero, el hombro, pues es poco preciso. Puede estar hoy, me puede doler más o menos, o puedo tener lesión. Los músculos, las fuerzas, y todo es impreciso. Tampoco medimos con precisión nada. Sin embargo, gracias a la regulación, lo que primero hacemos es nos posicionamos, nos movemos, vemos y con la realimentación nos acercamos, podemos coger un vaso y puedo beber, o podría coger un alfiler, porque lo que hago es me acerco y con la realimentación veo lo que queda poco y ya muevo la parte correspondiente. Entonces esto significa que con una realimentación y con una estimación y estando preparados podemos conseguir llevar esto donde queramos, ¿no? Eso es importante. Bueno, son conceptos que son interesantes. Y luego, como conclusiones, que esta tecnología, lo que son la teoría de control de sistemas por estados, sin esta tecnología no podríamos hacer muchas cosas que se ven, que están ahora. Por ejemplo, poner satélites en órbita sería imposible, o por lo menos al coste. Saldría, bueno, controlar los drones que ahora cualquiera controla, sería tampoco. Dependería o sea, habría que practicar mucho para controlarlo. O, por ejemplo, tener una siderurgia que sea competitiva tampoco sería posible sin esta teoría. Entonces, vamos a ver ahora a continuación cómo aplicar esto al tema de la pandemia, ¿no? El ejemplo de la pandemia. Sí, aquí tenemos la arquitectura de un sistema de control adaptativo. Arriba tenemos el propio modelo, un modelo socioeconómico de la epidemia que se basa en un conjunto de variables de estado representados por un vector que son pues, las variables de estado como son los susceptibles, latentes, infecciosos, confinados. Aquí habría que poner también los vacunados, hospitalizados, fallecidos y demás. Eso serían las variables de estado. También habría que tener luego, habría que tomar unas acciones, que sería el vector U. El vector U, que sería también, cada vector es un conjunto, aquí serían columnas, de columnas. Y entonces, para hacer una simulación o controlar con esta teoría, hace falta establecer un sistema, el sistema de ecuaciones, que el sistema de ecuaciones se representa por esta ecuación vectorial, que es, si tenemos las acciones o el estado en un día t, multiplicando por los parámetros correspondientes cada uno y sumando, tendríamos el estado en el día siguiente. Si esto lo hacemos cada día, podemos ver ya la evolución. Esto sería sobre lo que es el modelo, lo que es el bloque primero en amarillo. El segundo bloque es la estimación de parámetros. Aquí se debe tener un sistema de vigilancia para estimar parámetros y también el estado. Y luego el bloque en azul son las funciones de control, que aquí serían ver qué acciones, dependiendo del estado, qué acciones se deben de tomar. Las acciones dependen de la gravedad de la epidemia, pues se pueden tomar unas acciones u otras y además con distinto grado, ¿no? Aquí es importante ver el efecto de la realimentación, que es, por ejemplo, la realimentación es básica y produce una reducción del error del sistema, la mejora de la estabilidad del sistema, la resistencia a perturbaciones y también se hace mucho más sensible. Esto serían las características para la epidemia. Y aquí también pongo a continuación cómo debería ser este sistema de control. Debería ser, por una parte, centralizado y distribuido, para que se pudiera hacer el control a nivel estatal, considerando que las autonomías son las que controlan muchas acciones y que también hay ciudades donde el tema local es importante, ¿no? O incluso los hospitales. Los hospitales son los que cogen muchos datos y entonces habría que hacer el sistema de vigilancia y
por lo menos el sistema de vigilancia y también hacer sistemas de control que puedan hacerse en los diversos niveles. Esto sería un poco sobre el tema de control. Ahora vamos a ver el tema en verde, cómo establecer acciones de control. Aquí, la idea es poder utilizar una técnica que es el análisis de modos de fallos y efectos, que se conoce como ANFES, que se utiliza mucho, desde luego, en prevención de riesgos laborales, en la gestión de proyectos y en toda gestión de proyectos como información o en entornos importantes. Básicamente es una hoja de cálculo donde cada línea se pone los fallos y los efectos. Cada línea, luego veremos un ejemplo, refleja un factor con sus efectos y sus causas, ¿no? Se deben de definir unos parámetros, que es la columna que ahí está en un color medio amarillo, ¿no? Amarillo-verde. Se debe de parametrizar las columnas correspondientes, las 3 o 4 columnas, ¿no? Luego debe de haber unos equipos que deben de interesante es trabajar en equipo porque eso favorece la integración de los implicados. Y para esos equipos deben de establecer unos protocolos o procedimientos específicos para cada línea y que estén adaptados al estado de gravedad de la epidemia. Los equipos también deberían de ver cómo influye eso en el resultado y poder hacer una estimación de cómo se varía o una fórmula para calcular la reducción, por ejemplo, de los nuevos casos. Esto se debería de hacer de forma periódica con una mejora continua, mejorando procesos, protocolos y demás. Vamos a hacer ahora un ejemplo de esta hoja. Bueno, aquí, ¿qué puntos de interés para hacer esto? Primero, recoger los modos de fallo y efectos sobre la evolución que sean interesantes. Luego, considerar los colectivos de personas, tanto públicos y privadas, que estén afectadas. Para hacer los protocolos se deben de utilizar, por ejemplo, EPIs, buenas prácticas, como ver, en este caso, ventilación, medidores de temperatura, detección de posibles infecciosos, temas de formación o buenos ejemplos de otros protocolos, ¿no? Luego hay que considerar que el sistema, como ya he dicho antes, no es lineal, porque, por ejemplo, los nuevos infecciosos se basan en el producto de dos variables de estado, los susceptibles. Los nuevos casos varían según los susceptibles, el producto de susceptibles, por los infecciosos, por algo más, ¿no? Pero entonces ya resulta no lineal, por lo tanto, dependiendo de la gravedad, hay que hacer protocolos. Aquí sí quiero resaltar que se debe conseguir un compromiso para cumplir y hacer cumplir los protocolos. O sea, tienen que estar los afectados y también debería de estar, bueno, pues multidisciplinar, que claro, hay que valorar primero, saber en qué tanto por ciento se influye en la epidemia, cuántos contagios se debe a cada caso, ¿no? Bueno, con esto vamos a pasar a una línea. Ajustalo a 3 minutos. Que lo ajustes a 3 minutos. Sí. Bueno. Ya no sé lo que... Sí. Entonces, esto sería un caso de un ANFE, donde aquí veríamos unos sectores de la economía, como puede ser restauración, el ocio, la sanidad, educación y demás. Para cada uno, pues habría que hacer un grupo y demás. Entonces, aquí me gustaría poner un vídeo donde vemos cómo se puede hacer esto, pues por ejemplo, para una tablet. Esto es un vídeo de unos 6 minutos, ¿no? Y lo iban a poner ahora, ¿no? ¿Quién? ¿Lo pone la chica? Sí, lo pone. No, pero hay que decírselo, ¿Me ha dicho ¿no? que lo iba a poner? Ah, que le ha dicho que lo iba a poner. El vídeo. Sí. Hay que subirlo el volumen. El volumen está muy bajo. Bueno, aquí está lo primero el modelo con los diversos estados, ¿no? Y también se representa arriba las acciones de control
para poderlo controlar. O sea, se actúa sobre ellos y según la situación de la epidemia, pues hay que tomar unas acciones u otras. Es que se oye muy bajo. ¿Se puede subir? Bueno, aquí lo siguiente es las ecuaciones, es un sistema de ecuaciones en diferencias finitas. Lo que habíamos visto un producto de matrices y vectores, pues es un sistema de ecuaciones en diferencias finitas, donde conociendo en un día los... bueno, aquí serían los parámetros que interesan conocer, como es la facilidad de infección, días de infección, periodo de incubación, ratio de mortalidad, y se va a simular durante, en este caso, 200 días. Aquí vemos un escenario. Vamos a ver inicialmente un escenario que son pues, 8 millones de personas, donde cuando hay un índice acumulado de incidencia de 14 días de 37, se toma un 73% de confinamiento. Y al día 140 vamos a quitar el confinamiento. Esto es lo que se va a simular ahora, es esto. Sí, entonces vemos en cálculos y entonces aquí aparecen unos resultados y podemos ver unas curvas de la evolución. Los resultados son de la ola entera, ¿no? Entonces aquí aparece una curva, las curvas de las diversas variables de estado y cómo van variando. Ahí al principio, pues los confinados pasan de 0 a 5.800.000 y entonces la epidemia pues empieza a controlarse y en el día 124, me parece, los infecciosos van a pasar de 1 a 0. Y entonces, si desconfinamos después, pues ya no hay ninguna ola, porque está bajo control. Porque si no hay infecciosos, no hay. ¿No? Entonces, esto sería un primer caso. Lo que se ve aquí que, claro, la acción de confinamiento es súper eficaz en este caso. ¿Qué pasa si en vez del día 140 confinamos en el 124, cuando había un infeccioso? Bueno, aquí esto es lo anterior. Aquí vemos que en vez de 18.000 fallecidos hay 67.000. ¿Qué es lo que pasa? Al principio es exactamente igual. Todo es exactamente igual. Pero luego a partir de ese momento que los confinados los susceptibles pasan de 3 a 5.800.000 porque hemos quitado el confinamiento, pues empieza una nueva ola. Y si no se toma ninguna medida adicional, está claro que va a haber todos los infecciosos, los infectados va a ser pues, prácticamente toda la población, unos se recuperarán y otros fallecerán. Entonces aquí los fallecidos pues, pasan a un orden totalmente distinto, ¿no? Esto se puede, esto sería dos escenarios, pero se puede crear otros escenarios con otras acciones a través de lo que habíamos visto del ANFE, tomar acciones y, por ejemplo, aquí vamos a ver si creemos que el transporte público es importante, vamos a reunir un equipo de trabajo sobre el transporte público y vamos a ver qué protocolo, lo primero, vamos a estimar primero ciertos factores, lo añadimos para que sea dentro del escenario esta medida y aquí estimamos unos parámetros como la importancia, la frecuencia, que no hace falta en prevención de riesgos laborales, basta con una estaría, escala de por ejemplo, 3 pues o 5, no en te el vale 2. más. El peso en nuevos casos pues Estimar con mucha sería, precisión. aquí hemos puesto 3. En la frecuencia, Pero el los equipo nuevos casos, de y de trabajo acuerdo lo que con haría eso, sería crear un habría que hacer un protocolo para protocolo disminuir de acciones la dependiendo incidencia y de o sea, los nuevos la casos importancia y de la gravedad y crearía y se un vería protocolo la de acuerdo con influencia. las El objetivo medidas es que se reducir los nuevos adopten casos. y se reduciría, con esto sería el objetivo, sería reducir los Para nuevos este fin. casos. Puede haber Estas otras acciones acciones que se pueden tengan definir más por líneas de acción objetivo, por guardándolas ejemplo, como un nuevo que escenario. la Ahora sanidad no se podemos sature.
por ejemplo, ¿Cuáles son las si haya menos características de esta fallecidos, aplicación? si cuanto antes se trate, De esta mejor va aplicación? tendido Pues a está estar. desarrollada Por para ejemplo, eso sería dispositivos otra Android, tipo de acciones es sobre respuesta cómo y rápida tratar para las personas dispositivos de infecciosas. menos de 300 Vale, euros, entonces es estas son fácil de características instalar de la y se aplicación. puede aplicar en ámbitos nacional autonómico, hospitales o sectores implicados. El prototipo actual está pendiente de parametrizar, como siempre, y validar con Bueno, datos de lo la voy a epidemia. decir. Esto Muchas voy a gracias cortar ya por y su sigo atención. con lo otro, que son 3 y en 5 minutos termino. Vale. Sí, bueno, esto es lo que habíamos visto. Y entonces, Y esa primera columna es muy importante porque son todos los elementos a sí, tener en cuenta, ¿no? sí, posible, sí. Aquí es un ejemplo. Esto no sé cómo va ahora. Se me ocurre una primera pregunta y es que no sé de toda esa tabla tan enorme de Bueno, factores, cuáles son los que de alguna forma se han bueno, ahora, considerado sí. más, si es que se han considerado todos, claro, porque son muchos ¿Esto qué pasa? ¿Que no va ahora? muchos ¿Puedes aspectos pasar, distintos. David, tú puedes pasar al siguiente? Sí. El siguiente, a ver la siguiente. A ver ahora. Sí. Bueno, sí, ahora vamos a ver. Bueno, sí, había pasado uno antes, pero es igual. Pasa el anterior casi. Sí, primero es qué organizaciones participan o están implicadas. Primero, instituciones públicas a nivel tanto del Estado como autonomías o local, como es el Departamento de Seguridad Nacional, el Ministerio de Sanidad, Instituto de Salud, tal y tal. Sí. El Instituto Salud Carlos III, Centro Nacional de Epidemia, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, las comunidades, hospitales, tanto privados como tal. Luego vienen empresas de transporte público, todos los sectores públicos y privados de la economía, como por ejemplo sanidad, educación, logística, fabricación y demás, los que estén afectados, que serán todos. Temas también de gestores de temas de ocio, ligas, fútbol y demás, políticos y demás. Proveedores y sistemas de información para las comunidades, para temas de sanitarios. Luego las reales academias, que vamos a ver, y luego es importante lo que hemos dicho, compromiso, implicación y la colaboración de todos para estar preparados para prevenir y controlar las epidemias, que pueden surgir tanto en personas o en animales. Aquí vemos unos casos, la ingeniería, el Instituto de Ingeniería abarca todos los colegios profesionales y tiene experiencia regulatoria, que es importante para mejorar, para poner implantación de las mejores prácticas. Por ejemplo, unos sectores es la obra civil, donde es líder a nivel mundial y tiene experiencia en colaboración público-privada. Los sistemas de telecomunicación es otro buen ejemplo, porque en esta crisis de la epidemia han funcionado sin problemas todo lo que es teletrabajo, teleeducación, teleasistencia, telefonía móvil con el ocio, todas las leyes, y aquí lo importante es que las leyes de regulación y el sistema público-privado lo han potenciado. Y España, por ejemplo, está en el podio mundial en despliegue de la fibra óptica. El tema de prevención voy a verlo ahora, y luego también es importante los sistemas de gestión de emergencias como 112, UME, Protección Civil y demás. El otro tema es, yo creo que es interesante ver el tema de la prevención de riesgos laborales en España. En los años 90 había muchos accidentes y toda la sociedad se quejaba, sobre todo los sindicatos. Entonces, en el año 95 se creó una ley de prevención de riesgos laborales. Entonces, aparte de la ley, luego las buenas prácticas han pasado a reales decretos o reglamentos. Por ejemplo, un decreto para disposiciones mínimas para el riesgo eléctrico. Luego se creó un Instituto Nacional, o se potenció, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que para analizar y ayudar a todo, ¿no? Luego se ha hecho una regulación también por normativa, por ley, de planes de formación e información en riesgos laborales para todas las empresas. Se ha definido qué organización, recursos y procedimientos en prevención debe tener cada tipo de empresa.
con esto se implica a todos en prevenir y en protegerse. Y luego, otra cosa interesante también es que aparte las instituciones públicas y privadas a nivel internacional han creado también una norma, que es igual que la ISO de calidad, existe una para prevención una para seguridad y salud en el trabajo, que lo que hace es definir cómo una empresa puede controlar eficazmente los riesgos asociados a las actividades. De acuerdo con esto ya llego a las conclusiones. La conclusión es que se debe tener como objetivo la implantación de un sistema de control de epidemias aprovechando la experiencia en establecer sistemas similares, como el de prevención de riesgos laborales. Debemos de considerar, por ejemplo, que esto ya está de camino, es tener como objetivo un buen sistema a nivel regulatorio, que como es la Agencia Estatal de Seguridad Pública, que ya está en el Parlamento y está para aprobarse, para aprobarse, está en proceso. Lo siguiente es considerar una colaboración multidisciplinar para que todas las técnicas, incluyendo las de la ingeniería, pues entre todos se utilice, se aplique. Luego, también la implicación y compromiso de todas las organizaciones y instituciones públicas y privadas para colaborar en la prevención. Y luego también yo creo que es importante que se puede utilizar los servicios de prevención que se llaman propios o ajenos de todas las empresas. Hay unas empresas que tienen propios, que quiere decir personal con dedicación exclusiva a la prevención, y hay otras que se sirven de ajenos. Y ya como lo que quiero resaltar es que España tiene un buen sistema sanitario que es reconocido a nivel mundial y que en otras ramas de la ingeniería también ha liderado, y que tenemos un reto para mejorar los servicios y nuestro prestigio. Aquí lo que quiero también decir es que tenemos por una parte amenazas, por otra parte tenemos lo que es unos retos, un reto. Y entonces la idea es que si creemos en unas ideas y trabajamos todos juntos, podemos conseguir ese objetivo de tener un buen sistema de prevención. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias. Ha conseguido en el tiempo que le hemos asignado, pero lo que es evidente es que estamos hablando de un sistema con una arquitectura muy compleja. Entonces, digamos que tiene mucho mérito el poder resumirlo en un tiempo tan corto, pero tenemos que tener claro de que es un sistema multifuncional y con muchos actores que deben de actuar de forma coordinada. Ese sería un poco el resumen principal que podemos sacar de esta visión de la arquitectura desde el punto de vista tecnológico. Y ahora damos ya la palabra a David Espósito, que de alguna forma pues, ha estado trabajando en proyectos de investigación sobre modelos específicos del COVID-19. Pertenece a la Universidad Carlos III y estoy seguro que la investigación que han hecho es muy ilustrativa. Los presentes y los remotos también. Yo, bueno, como dice Javier, pertenezco a la Universidad Carlos III, en concreto lo que es el Departamento de Informática, de Ingeniería Informática. Un poco, pues, para presentarme primero, mi área de investigación es la arquitectura de computadores. La línea principal de lo que hacemos es optimización de programas, mucho de paralelismo, paralización, entrada-salida, pero también tenemos una línea de modelización de sistemas complejos. Hemos llevado varios proyectos, por ejemplo, difusión atmosférica de contaminantes en una central térmica, que es un proceso pues, donde hay distintos modelos que se combinan. Y a raíz de la pandemia que hubo en el de gripe del año 2009, iniciamos un proyecto para simulación de la propagación en ese momento de la gripe, ¿no? Fue ya hace muchos años, establecimos una colaboración muy
fructífera con el Centro Nacional de Epidemiología mediante nuestra herramienta. Y un poco pues para poner en contexto nuestro trabajo, pues a raíz de la pandemia, pues obviamente lo primero que hicimos fue adaptar el simulador, el modelo que teníamos, al COVID y empezar a dar soporte pues a las autoridades, ¿no? Lo que hemos hecho es, aparte de hacer predicción de lo que sería el forecast, hemos hecho también una estimación de la incidencia actual, que en el caso del COVID es interesante, ¿no? Porque en otras áreas se conoce cuál es el estado del sistema en un instante actual, presente, porque se puede medir, pero en el caso de la incidencia no es posible. Comentaba Diana que las notificaciones, hubo un cambio de notificación y se hicieron a partir de 65 años, entonces existía una gran incertidumbre de cuántas personas hay infectadas, porque de hecho muchas ni se testeaban, por ejemplo la gente joven, ¿no? Entonces ahí también hemos realizado aportaciones, hemos hecho también estudios pues, similares a los que comentaba Diana, distintos efectos de distintas políticas de restricción, de movimientos, distanciamiento social, propagación de olas, pero yo creo que en lo que es el ámbito de esta sesión, que es quizás más de ingeniería, pues, el enfoque un poco que quería presentar es un proyecto que hemos finalizado recientemente, que es un proyecto interdisciplinar, ¿no? También un poco hilándolo con lo que decía Domingo, creo que es un aspecto fundamental que al menos nosotros lo hemos aprendido y lo hemos vivido en la pandemia, y es que un solo equipo no puede afrontar esto. Es necesario la participación y experiencia de distintos equipos de investigación, ¿no? Entonces, en este caso es un proyecto, se llama el proyecto PRECOV, financiado por la Comunidad de Madrid con fondos europeos, y básicamente de lo que se parte es que la propagación del COVID es un sistema pues, muy complejo, porque depende de muchos actores. Está por una parte lo que es el virus, con posibles variantes que aparecen, pero también un factor humano, de comportamiento humano, por ejemplo el uso de mascarillas, que puede cambiar a lo largo del tiempo, y también hay un factor político de las autoridades, por ejemplo las imposiciones de distanciamiento social que hemos vivido todos. Y lo más complejo es que eso está interrelacionado, ¿no? Por ejemplo, puede haber una relajación, aparece una nueva variante, hay alarma social y el comportamiento de la gente cambia, igual que a lo mejor las decisiones de las autoridades. Entonces, lo que abordábamos en este proyecto es intentar modelar eso, con toda la complejidad que engloba, ¿no? Entonces, para eso hacen falta distintos equipos, donde se tengan en cuenta los distintos enfoques, los comentaré después, y también la otra parte es integración de datos, ¿no? Una cosa yo creo que hemos sido muy afortunados en esta pandemia es que el estado de las tecnologías de la información era muy avanzada. Hemos podido realizar videoconferencias, hemos podido, la mayor parte de nosotros, que hemos podido pues, trabajar de forma remota, y también tenemos acceso a grandes conjuntos de datos. Pues explotar eso para intentar pues hacer predicciones y estudiar la propagación del COVID, ¿no? También hay otra rama del proyecto que no comentaré, que es nos han facilitado infraestructura para un sistema de computación y con eso pues mejorar lo que es la infraestructura de la universidad, ¿no? Entonces voy a explicar brevemente pinceladas de lo que fue el equipo y algunas de las contribuciones que hemos hecho en el proyecto. Esa es un poco la idea de mi presentación. Entonces aquí están los equipos. Primero, bueno, se puede ver que hay distintas áreas, ¿no? Por una parte, equipos de modelado. Está el nuestro, que es Epigraph, de la Carlos III, otro también liderado por el INDEE, Carlos III, que es estadístico a través de encuestas indirectas, que han tenido mucho éxito. Otro equipo que utilizan aprendizaje automático y otro que se unió finalmente, que es de análisis estadístico de series temporales. Entonces, un aspecto muy positivo es que todos estos equipos llevamos ya trabajando con antelación, teníamos experiencia y abordamos el mismo problema, que es predicción de incidencia, desde perspectivas muy distintas entre sí. Bien. Hay otro grupo que es de medios de comunicación que lo que hacen es análisis de la opinión pública. Pues percepción, por ejemplo, percepción pública de riesgo. Bien, y para eso es necesario un estudio, pues redes sociales, información también de encuestas o análisis de medio, todo automatizado, porque también es un gran volumen de datos. Un modelo económico a través de un equipo también de economía.
Y después hay 2 equipos que hacen análisis de trazado. Se trata contact tracing para la localización. Un poco la motivación fue en la aplicación, no sé si conocen, de radar COVID, que bueno, se implantó, tiene sus limitaciones y la idea es superar esas limitaciones que mostró la aplicación, ¿no? Si os fijáis, estos primeros grupos son muy del ámbito de ingeniería, matemática, estadística, pero nos faltaba un punto de apoyo muy importante y es conocimientos epidemiológicos. Eso no es mi área, es una parte que desconozco, igual que muchos otros equipos, y ahí ha sido fundamental la colaboración que hemos tenido tanto con el Ministerio de Sanidad, con el Centro Nacional de Epidemiología, que nos han facilitado esa información con la cual desarrollar nuestros modelos, ¿no? Y la idea del proyecto es poder compartir información para, por una parte, mejorar las predicciones, los equipos de arriba, y por otro, usar esas predicciones para, por ejemplo, hacer análisis económicos, predicciones económicas en base a distintos escenarios de incidencia, ¿no? Ya digo, ha sido un proyecto para mí ha sido una experiencia profesional muy buena. Veis que hay muchos equipos de la Carlos III, pero es que la convocatoria nos exigía eso y después se unieron otros equipos de fuera de nuestra universidad también. Y comentaré, bueno, hay varios productos que se han realizado, varios productos me refiero a resultados. Creo que lo más interesante, voy a comentar 3 que son quizás los más afines a un ámbito de ingeniería. Bien, entonces los describiré un poco brevemente. El primero es muy interesante, bueno, pues partimos de distintas herramientas. Eso es importante, no hay una simulación perfecta, no hay una aproximación perfecta, cada una de ellas tiene sus fortalezas y debilidades. Entonces, ¿cómo se puede hacer una predicción, pues, digamos, más exacta? Pues aquí la aproximación es una similar a la que se hace, por ejemplo, cuando se hace una predicción meteorológica. Es combinar distintos modelos. Está probado que se consiguen mejores resultados y lo que hicimos fue desarrollar, bueno, en la figura de arriba se puede ver para el año 2022 la evolución de las predicciones de cada uno de los 3 modelos, considerados en el proyecto, más en rojo la curva de casos reales. Bien, se puede ver que algunos se aproximan más, otros menos. Ya digo, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. Y mediante un metamodelo, que en concreto se han utilizado redes neuronales, la idea es combinar la información de estos modelos independientes y lo que se muestra en la figura de abajo es la estimación del metamodelo, ¿no? Que, bueno, se muestra en la tabla que hay adjunta, el error de predicción es inferior al de los modelos por separado. Bien, esto es un caso aplicado, en el caso para la Comunidad de Madrid. Existen otros grupos de trabajo en los cuales participamos que se hace lo mismo también, pero a nivel europeo. Bien, por ejemplo, el caso del COVID Hub que coordina el ECDC, el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades. Bien, entonces, es uno de los casos de resultados. Otro también sería la predicción a largo plazo. Largo plazo, esto fue, bueno, una propuesta a través del Ministerio y el ECDC de hacer simulaciones vistas a 5 o 10 años. O sea, es un objetivo muy ambicioso y hay un factor fundamental, es lo que es la pérdida de inmunidad, ¿no? Cómo decae esa inmunidad. La inmunidad se puede adquirir de forma natural, a través de una infección o a través de vacunación, ¿bien? Pero en ambos casos esa inmunidad disminuye. Comentaba Diana que hay mucha incertidumbre, es difícil conocerlo, el tema de cómo funciona a nivel interno en nuestro cuerpo, nuestro organismo y en cada persona, pues no es digamos, el mismo para todos y por lo tanto modelar eso es complejo. Entonces lo que nos propusieron en este caso es considerar distintos escenarios de inmunidad, de pérdida de inmunidad. Por ejemplo, en la figura esta se ve el EGI es la inmunidad adquirida y, a ver, ahora, el EGI es la inmunidad adquirida mediante vacunación y se puede ver cómo una dosis adquiere una cierta inmunidad y con la segunda se sube a una mayor, pero después se produce un decaimiento a lo largo del tiempo. Pues considerar distintos escenarios, con un escenario
con mayor o menor, y con eso pues la típica aproximación que muchas veces hace en ingeniería, ¿no? Buscar el caso más favorable, más desfavorable, una especie de entorno envelope alrededor de dónde puede estar ubicada pues la solución real. Bien, y sobre eso realizamos una calibración de nuestro simulador y distintas proyecciones. Bien, también teniendo en cuenta que a lo mejor podían aparecer nuevas variantes del virus con una mayor o menor escape inmunitario y agresividad de transmisión. ¿Vale? Pues eso sería también otro resultado que hemos hecho y que estamos también elaborando publicaciones actualmente. Entonces, un poco en estas dos se puede ver que hemos recorrido, pues en una de ellas, distintos modelos, ¿no? Para agrupar. En esta lo que hemos hecho es movernos, digamos, a lo largo del tiempo, proyecciones a largo plazo con distintos escenarios y distintos intervalos de tiempo. Y el tercero que quería presentar es más a nivel espacial. Bien, un aspecto que consideramos que es importante, que en la actualidad es un desafío, es poder hacer predicciones de incidencia con grano fino. Grano fino se refiere con un alto nivel de detalle espacial. En este caso, por ejemplo, lo que estamos considerando es lo que es la Comunidad de Madrid o el área metropolitana de Madrid. Bien, entonces lo que hemos hecho en esta línea, que dedicaré un poco más de tiempo, es poder asignar a la población que simulamos distintos indicadores socioeconómicos y después poder vincularlos con un mayor o menor riesgo de incidencia de la propagación. Eso se vio durante el confinamiento, como distintas zonas de Madrid, por ejemplo, hablo de Madrid porque es nuestro caso de estudio, pero se puede aplicar a cualquier otra ciudad. Población envejecida, pues hay zonas donde hay mucha más población envejecida. Teletrabajo, pues hay distritos de Madrid o zonas de la ciudad donde la gente puede hacer más teletrabajo que en otras que a lo mejor es trabajo más físico o tienen que realizar también más desplazamiento a través de transporte público, que es otra fuente de transporte. Entonces, nuestro objetivo es intentar modelar eso y identificar, pues, por ejemplo, colectivos vulnerables o más susceptibles a ser infectados y entender mejor la propagación de la enfermedad. Entonces, esto es lo que hemos realizado recientemente. Nuestro simulador es, en concreto, la herramienta que hemos usado es Epigraph, que es el simulador que hemos desarrollado. Es un simulador paralelo. No entraré mucho en detalle. Quizás decir únicamente que modelamos cada individuo de la población con sus características y su comportamiento, que básicamente es cómo interacciona. Si es un trabajador, va a su lugar de trabajo, interacciona con sus compañeros. Cuando acaba de trabajar, a lo mejor tiene una actividad de ocio con otro grupo de personas y por la noche, si tiene familia, pues está relacionado con su familia. Entonces, bueno, entiendo que el entorno es de ingeniería, ¿no? Lo que hacemos es una discretización en el tiempo, ¿bien? Y aplicamos algoritmos estocásticos donde se estiman probabilidades y simplemente pues, se deja evolucionar con un cierto riesgo de contagio en función de las características del individuo y cómo se relaciona. Esa es un poco la idea. Simulaciones para lo que es Madrid 5 millones, para España 20 millones y con eso pues hemos adaptado el simulador y realizado las pruebas. ¿Cuál es el problema? La versión original me refiero a hace un año, pues la ciudad era homogénea. Tenía distribución pirámide de población, sí que había empleo, pero no había distribución espacial de los individuos, ni tampoco se conocía pues, ciertos aspectos, como dije antes, socioeconómicos. Entonces, hemos desarrollado un flujo de datos con distintas fuentes, no voy a perder mucho tiempo. Sí que es interesante que hemos utilizado fuentes proporcionadas por otros equipos, por ejemplo, encuestas de movilidad o cámaras de videovigilancia que hay en Madrid para analizar flujos de tráfico entre distintos distritos, combinándolo con datos de localización y datos estadísticos, y ese conjunto de datos lo que hacía es alimentar un modelo que se iba refinando. Bien, entonces aquí primero se muestran los datos, posteriormente lo que hicimos es un modelo a nivel de distrito, bien, donde asignábamos inicialmente los individuos al distrito. Puede parecer una cosa trivial, porque uno puede pensar, bueno, pues pondero por la población del distrito, pero no es tan sencillo porque realmente las personas viven, muchas de ellas en familia, por lo tanto residen en un sitio, la unidad familiar, y después trabajan en otro distinto.
Entonces esto al final se trata de un problema de optimización realmente. Lo hicimos de forma iterativa, donde lo que buscábamos es reproducir las condiciones de movilidad, de tráfico, que existen para Madrid. A la izquierda se puede ver una matriz de movilidad que es real, extraída de una encuesta de movilidad, y lo que hicimos es buscar cuál es la distribución de los lugares de residencia y de trabajo de los individuos para que cuando se desplacen consigan tener la misma patrón de movilidad que hay en Madrid. Bien. Entonces es un problema, nos pareció muy interesante, tenemos publicaciones simplemente de optimización, ¿no? Con eso conseguimos hacer esta asignación. El paso siguiente es hacerlo a nivel de grano fino, donde lo que hicimos fue dividir los distritos, en lugar de considerar distritos, considerar secciones censales. En Madrid hay del orden de 4.300 secciones censales y para cada una de ellas tenemos información a través del INE, de casi todo, ¿no? Distribución de rentas, edades, pirámide de población. Entonces, lo que hicimos fue inicialmente mapear esos individuos en cada distrito en secciones censales, teniendo en cuenta la densidad de población de cada una de ellas. Y en una segunda etapa, asignar lo que son los indicadores socioeconómicos. No sé si podéis darle a play porque es un vídeo. Ya está, muchas gracias. Y entonces ahí se muestra en ese mapa coloreado los indicadores. Estos son datos de entrada. Hemos considerado los ingresos per cápita, el índice de Gini, que es un índice indicativo de nivel de pobreza, y densidad de población. ¿Por qué hemos elegido estos parámetros? Porque revisando la literatura científica hay trabajos que los vinculan con un mayor o menor riesgo de infección. Bien, entonces en nuestro simulador hemos cargado estos valores y una vez hecho eso hemos implementado un modelo epidemiológico que tiene en cuenta, aparte de la edad, aparte de la ocupación, los contactos, que use mascarilla o no, pues estos indicadores como un factor de riesgo, bien, que puede ampliar o reducir dentro de esta simulación estocástica el riesgo de contagio. ¿Vale? Entonces, esa sería la penúltima caja, simulación. No voy a comentar nada ahí, es nuestra herramienta. Se hace la predicción y en el tema de etapa pues, de análisis y visualización. Aquí sí que mostraré algún resultado. Por ejemplo, vemos, esto es no son 5 millones, es un conjunto más pequeño porque 5 millones no se verían solo puntos, pero se puede ver cómo mapeamos en lo que es el centro de Madrid los individuos. Incluso distinguimos si una localización, por ejemplo, que tiene que ser residencia, descartando las que no son residencias porque están etiquetadas como tal. Se ve a la derecha con más detalle cómo es el mapeo a nivel de calles y una pequeña gráfica, figura ahí de cómo quedaría la distribución en función de los 3 indicadores socioeconómicos. ¿Bien? Entonces, lo que es el análisis es una cosa también muy interesante porque si uno se fija en lo que es la incidencia final, debido sobre todo a la onda Omicron, que ha sido muy, muy extremadamente contagiosa, pues básicamente todo el mundo acaba contagiado. Da igual donde resida de donde vive, tarde o temprano una persona, salvo que sea muy afortunado, acaba infectado. Bien, pero sí que hemos detectado pues, cambio de patrones en cómo se propaga en cada colectivo o en cada región o el número de reinfecciones. Eso sí que ahí vemos diferencia. Bien. Pues creo que ya estoy equivocado. A lo mejor hasta me sobra un poco de tiempo. Bueno, sí, de hecho, estas serían las conclusiones, ¿vale? Entonces, como conclusiones, ya digo, no he querido entrar mucho en detalles técnicos, pero sí que en base al menos a nuestra experiencia con el equipo, es que creo que los modelos pueden aportar y pueden ayudar a la toma de decisiones de las autoridades sanitarias y creo que el papel que juegan, ya digo, no es solo poder hacer predicciones. Uno piensa, bueno, pues es como el pronóstico del tiempo que voy a tener mañana. No, es que una aplicación muy importante es poder evaluar escenarios alternativos. ¿Qué pasaría si se tomara esta otra decisión? ¿Qué pasaría si aparece una variante nueva? O ahora, por ejemplo, una nueva enfermedad, por ejemplo, también. Entonces, yo creo que ahí tiene mucho potencial y, de hecho, a nivel mundial se están utilizando
y ha sido, pues, en otros motivos. Ya había equipos antes trabajando con gripe, pero a raíz del COVID, pues, hay muchos más equipos y también están mucho más coordinados, ¿no? El segundo aspecto, yo creo fundamental, equipo multidisciplinar. Es imposible abordar un equipo, ya no digo una persona, sino un equipo, modelar un aspecto tan complejo. Entonces requiere la coordinación de distintos equipos y, bueno, al menos nuestra experiencia ha sido muy positiva en eso, porque por ejemplo, si no hubiéramos tenido el asesoramiento de expertos epidemiológicos, no hubiésemos podido hacer nuestro trabajo, por ejemplo, ¿vale? Y comentar brevemente, pues, iniciativas. Una de ellas creo que la va a presentar Carmen, la ponencia de vacunas, donde hemos participado, y a nivel europeo. En nuestro caso participamos en 2 grupos de trabajo. Uno es el Forecast del Hub, que se hacen predicciones a nivel de la Unión Europea, y el otro es el Escenario Hub, que son predicciones a largo plazo, donde se hacen. Los datos son públicos y están disponibles en la página web, ¿vale? No comento la página web del proyecto porque justo estamos llevándola a otro servidor y no funciona estos días. Funciona muy mal, de hecho está, pero no funciona bien. Pero bueno, en los próximos días debería de estar, y también nosotros ahí proporcionamos también los datos que disponemos. Bien, más publicaciones. Y es todo. Muchas gracias por la atención. Muy bien, David. Finalmente queda la presentación de Carmen Olmedo como representante del Ministerio de Sanidad, y nos va a presentar modelos matemáticos y vacunación, es decir, con qué criterios entendemos se han tomado las decisiones de vacunación en las distintas fases, que ya íbamos por la 4ª. Algunos no lo hemos saltado porque tuvimos un pequeño ataque de infección, pero bueno, oficialmente estamos en la 4ª, me parece. Pues buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí, a Javier por invitarnos al equipo del Ministerio de Sanidad a estar aquí presentes. Y bueno, yo soy médico, yo soy especialista en medicina preventiva y salud pública, y bueno, me gustaría dar una visión distinta de lo que se ha contado aquí, desde lo que ha sido la gestión y lo que es la gestión, sobre todo técnica, porque yo soy una persona técnica, no soy una persona política. Entonces, me gustaría contaros cómo los modelos matemáticos se han aplicado, cómo se aplican, de hecho, a las estrategias de vacunación y el caso particular, ¿no?, de COVID, que es el que yo creo que más nos ha ocupado, ¿no? Me gustaría contaros una breve introducción, un poco de lo que es la importancia de utilizar modelos matemáticos en situaciones epidemiológicas y concretamente en la vacunación. Y también me gustaría contaros algunas de las características que tiene la toma de decisiones en nuestro país en cuanto a política de vacunación, para que podáis entender un poco todo lo que se ha contado aquí. O sea, cómo los modelos matemáticos pueden llegar a ayudar a los políticos a tomar decisiones. Luego, algunos casos concretos de utilidad de los modelos matemáticos en vacunas que ya se utilizan hoy en día. ¿Qué parámetros, estos parámetros que se han estado comentando, cuáles son los más importantes en el caso de la vacunación y el caso de la pandemia de COVID concretamente? Bueno, ya lo ha comentado Diana, ¿no? Las enfermedades transmisibles a lo largo de la historia, pues, han sido súper importantes porque han tenido un enorme impacto en la mortalidad y en la morbilidad de la población. Entonces, ya desde antiguo, pues el ser humano quería tener predicciones para saber qué iba a pasar con una nueva epidemia, ¿no?, y a qué atenernos, ¿no? Por lo tanto, la utilidad es máxima, la de los modelos, ¿no?, porque nos permiten hacer simulaciones teóricas de qué va a pasar con una enfermedad, nos permite estimar el impacto de intervenciones, como ha dicho David, no solo intervenciones sanitarias de diverso tipo y además diferentes alternativas posibles. Además, nos permite valorar también el coste, ¿no?, de estas intervenciones, y por tanto es fundamental todo esto para asesorar políticas de salud pública. Y por eso sabemos, ¿no?, desde la epidemiología y de la salud pública, que es una herramienta fundamental para la toma de decisiones.
En el caso concreto de lo que es la vacunación, porque es importante incorporarla a los modelos matemáticos, porque la vacunación conocemos bien la dinámica de los vacunados y de los no vacunados. Como ha comentado Domingo, el modelo que se presenta aquí, que es el básico de susceptibles, infectados, recuperados, se puede complejizar todo lo que queramos y podemos incorporar diferentes poblaciones que van pasando de un estado a otro, entre ellos los vacunados y los no vacunados. Además, los modelos nos permiten simular diferentes escenarios posibles, diferentes situaciones que pueden ocurrir, que no sabemos si van a ocurrir, pero nos permiten adelantarnos a ellas y además nos permiten incorporar diferentes medidas de control, además de las vacunas, pues el distanciamiento, la cuarentena, el tema social de interacciones o en otras enfermedades el tema del control de los vectores. Entonces, es fundamental incorporar la vacunación a los modelos por esa ayuda que nos pueda dar a la hora de hacer predicciones. Me gustaría contaros brevemente cómo es la toma de decisiones, ¿no?, en España en cuanto a vacunación. Como sabéis, el traspaso de las competencias se hizo ya en los años 80 a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas actualmente son las que establecen el calendario de vacunación y además ellas se encargan de la gestión de los programas de vacunación en sus territorios de su competencia. Y es el Ministerio de Sanidad, con el órgano del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que está formado por el ministro o ministra de Sanidad y los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas, son los que pretenden, digamos, mantener esa confluencia del calendario, armonizarlo, coordinarlo, cohesionar, digamos, todas las iniciativas de vacunación en nuestro país. De hecho, tenemos este calendario a lo largo de toda la vida, el último que tiene más de 15 vacunas, que podemos sentirnos orgullosos de ser uno de los calendarios más completos y que aunque penséis que puede haber diferencias entre comunidades autónomas, realmente está bastante unificado y se llega a bastante consenso con respecto a él. Esta es un poco la toma de decisiones. Os hablaba David de la ponencia de programas y el registro de vacunaciones, que ya se creó en los años 90. Es un comité eminentemente técnico. El área de programas donde yo trabajo, digamos, es la Secretaría Técnica y están representados técnicos de todas las comunidades autónomas y de todas las partes implicadas en vacunación, como puede ser defensa, interior, todas las partes posibles, ¿no? Allí lo que se elaboran son... se elaboran propuestas de recomendaciones para el conjunto del Estado y estas se elevan a la Comisión de Salud Pública, que sí que ya es un órgano político formado por los directores generales de Salud Pública y la directora general de Salud Pública del Ministerio, y si es necesario se eleva al Consejo Interterritorial, que como os he dicho está formado por el ministro y los consejeros de Sanidad, y ahí es donde se toman las decisiones de políticas básicas de salud pública y se toman por consenso. O sea, las decisiones no son vinculantes. Hasta ahora os contaré el caso de la pandemia COVID. Es por consenso y se podrían desvincular. De hecho, a veces ocurre que se toman decisiones y luego una comunidad se desvincula de las mismas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la pandemia ha supuesto un antes y un después en este tema. También os sonará, ¿no?, otros organismos internacionales que tienen que ver con la toma de decisiones, como es el ECDC, el Centro de Control de Enfermedades a nivel europeo, o la Organización Mundial de la Salud. Colaboramos estrechamente desde el Ministerio con estas organizaciones y sobre todo lo que ellas nos dan es una asesoría técnica en cuanto a estrategias de vacunación. Y también colaboran las ponencias de vacunas de todos los países de los Estados miembros, también colaboran entre sí. La EMA, que os sonará también mucho, que ha tenido mucha trascendencia con la pandemia COVID, es un organismo eminentemente regulatorio. No toma decisiones o no tomaba decisiones hasta el momento de salud pública. Lo que hace la EMA, que es la Agencia del Medicamento Europea, es evaluar los expedientes que las compañías farmacéuticas presentan, establece el balance riesgo-beneficio, si realmente una vacuna nueva merece la pena, ¿no?, autorizarla, y lo que da es una opinión positiva o negativa. Tampoco la autoriza, porque quien autoriza es la Comisión Europea. Un poco para que entendáis qué entes están involucrados en toda la toma de decisiones y a quienes se escucha a la hora de decidir. Los modelos matemáticos en vacunas han tenido mucha importancia ya en casos concretos. O sea, es importante resaltar que las vacunas son probablemente la medida de salud pública que más vidas ha salvado, ¿no?,
junto con el agua potable y los antibióticos, ¿no? Es una medida fundamental. Entonces, incorporarla y hacer modelos en vacunación ya ha sido esencial. Sin embargo, no cobró impulso, como han mencionado ya David, que también empezó a trabajar en modelos matemáticos, fue con la gripe pandémica, la gripe llamada gripe A de 2009. Ahí se le dio un impulso importante a los modelos matemáticos, ayudó el modelizar a saber cuál era la situación real de una epidemia que en ese momento no se sabía qué trascendencia iba a tener, que luego no fue tanta como la que se esperaba, y permitió optimizar estrategias, hacer cálculos de fármacos que iban a hacer falta, de vacunas, de qué logística, de qué se necesitaba, ¿no? Y también ya sirvió entonces para identificar debilidades del sistema de vigilancia, ¿no? De vigilancia epidemiológica, y ha tenido enorme utilidad en la pandemia de COVID, porque ha sido la base, digamos, cuando se empezó a trabajar en la preparación y respuesta de la pandemia de COVID, lo que teníamos es lo que se había dicho con la gripe pandémica. Otro ejemplo que me gustaría traeros para saber, para que veáis, ¿no? La importancia de modelizar en vacunas es, por ejemplo, el sarampión, que se encuentra ahora mismo a nivel mundial en fase de eliminación. A día de hoy está eliminado en gran parte del mundo, pero todavía hay parte de América, parte de África y, bueno, prácticamente la totalidad de África y parte de Asia, donde todavía es una enfermedad endémica. Y en España está ya eliminado desde 2015. Pero tanto en los países donde ya está eliminado como los que están intentando eliminarlo, modelizar el sarampión en esos sitios tiene una tremenda importancia porque nos permite saber dónde están los susceptibles, cómo se puede transmitir la infección. En el mapita pues, ¿no? Se ve esto es en un país, creo que es Nigeria, en África, a nivel local, dónde están los susceptibles, dónde va a haber un brote, cuál es la mejor estrategia que podemos utilizar para reducir la transmisión y adelantarnos a dónde se va a producir un brote. O sea que no solamente en COVID, sino en un montón de situaciones de vacunación, modelizar ayuda mucho a tomar decisiones. Los parámetros de interés en vacunas, lo que nos interesa a nosotras desde la vacunación, que ya se han mencionado muchos de estos parámetros. En este modelo, ¿no? Que hablamos de susceptibles, que es el básico, ¿no? Que se puede complejizar, que es susceptibles, infectados, recuperados. Necesitamos nutrirlo de información y esta información tiene que ser la más rigurosa posible y la mejor evidencia disponible en cada momento. Tenemos que tener información de incidencia, como ha comentado Diana, ¿no? de los casos, de los hospitalizados, de los ingresados en UCI o de los fallecidos, ¿no? Eso es fundamental incorporarlo al modelo, pero también información sobre la eficacia de la vacuna, ¿no? Que queremos incorporar en este modelo. Al principio en COVID solo teníamos datos de eficacia porque eran datos de ensayos clínicos presentados por las compañías farmacéuticas. Que digamos que es datos de cómo se comporta la vacuna en unas condiciones ideales. Luego más adelante puedes tener datos en condiciones reales, que es la efectividad de la vacunación. También es necesario incluir qué coberturas se van a alcanzar, se prevén alcanzar en la población, si la población se va a vacunar o no se va a vacunar y cuánta población se va a vacunar. Luego la protección, qué protección se alcanza, cuándo se alcanza, cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona esté protegida, cuánto dura, cómo decae. Luego elementos como la transmisión, que también ha comentado Diana, ¿no? Si una vacuna, hay vacunas que tienen efecto en la transmisión, en COVID ni siquiera todavía está demostrada que dificulte, digamos, esa transmisión. Luego datos de seroprevalencia, como puede ser cuánta inmunidad natural hay, cuántas personas han pasado ya la infección y por tanto son menos susceptibles, o las vacunas que vamos a incorporar, cada cuánto hay que ponerlas, cuántas dosis hay que dar, con qué intervalos. Luego, un tema esencial es la disponibilidad de dosis. Pensamos que hay dosis de vacunas ¿no? ilimitadas y eso no es así, ¿no? En COVID y en otras enfermedades no disponemos en el momento que necesitamos las vacunas de todas las dosis necesarias por diferentes motivos. Y luego otros datos como pueden ser las variantes, cambios en los microorganismos, ¿no? Diferente letalidad o variaciones que se producen en el tiempo. Y es fundamental tener la mejor información posible para que estos modelos sean también los mejores posibles. Por eso es fundamental colaborar, que es la idea que yo quería transmitir, ¿no? En esta charla, la colaboración entre salud pública y epidemiología, que podemos tener la mejor información posible, pero no contamos con los conocimientos para desarrollar el mejor modelo matemático posible.
Para eso necesitamos, ¿no?, matemáticos, investigadores, ingenieros, todas las disciplinas posibles que saben de modelos matemáticos y que nos pueden decir cuál es el mejor modelo que pueda darnos la mejor aproximación. El caso de la pandemia de COVID, ¿no?, en concreto, que seguro que es el más interesante. Se declara la pandemia. Desde el principio ya se habla de que hay nuevas vacunas, ¿no?, que se van a contar con plataformas, y ya empezamos a pensar en el Ministerio en que hay que desarrollar una estrategia de vacunación con mucha antelación, a veces sin saber, ¿no?, ni siquiera con qué vacunas vamos a contar. Ya desde entonces se pensó que era necesario desarrollar un registro de vacunados, porque era necesario, ¿no?, para saber cómo se iba a desarrollar la estrategia de vacunación y para tener datos para nutrir también esos modelos matemáticos y otros estudios de efectividad. Sin datos es imposible. A día de hoy, las coberturas de vacunación de todas las enfermedades se piden de forma agregada 2 veces al año. No hay un registro donde estén todas las vacunaciones de todas las personas en España. Por tanto, el primer registro nacional tuvo una importancia esencial, ¿no?, en la monitorización de la pandemia y a efectos de futuro, ¿no?, para poder impulsar el desarrollo de mejores registros. Por tanto, desde el principio vimos que era esencial contar con modelos matemáticos que nos pudieran ayudar a ajustar esa estrategia que se definió cuando todavía no teníamos toda la información posible. Quería comentaros algunos cambios de la toma de decisión normal, ¿no?, digamos, en un programa de vacunación sistemática, y de lo que ocurrió en COVID. Se estableció un grupo de trabajo, además de la ponencia de vacunas, que se incorporó la multidisciplinariedad, numerosas perspectivas, como eran la de los sociólogos, el marco ético, la comunicación. O sea, hablabais de la importancia de la multidisciplinariedad. Se incorporó por primera vez de manera amplia. Las decisiones, se estableció una herramienta legal para que fueran vinculantes, que lo que se decidiera en el Consejo Interterritorial no pudiera cada comunidad hacer lo que quisiera, sino todas a una, ¿no? Y luego esas nuevas metodologías, hasta el momento no se habían utilizado de forma tan amplia los modelos matemáticos, ni habíamos contado con un sistema de registro como ha sido este primer registro nacional de vacunación. Como sabéis, hubo un boom de modelos matemáticos. Todo el mundo, como ha comentado Domingo, todo el mundo que tenía capacidad de pensar en modelos matemáticos quería ayudar, quería colaborar con sus conocimientos a predecir cómo iban a evolucionar la pandemia y ayudar, ¿no?, a la toma de decisiones. Sin embargo, hubo un boom de modelos, o sea, modelos de diferentes tipos que daban, digamos, mucha información que salía en la prensa, pero que tampoco sabíamos muy bien de dónde partía el modelo, cómo se estaba realizando y qué información estaba utilizando, porque hemos hablado de que la información es lo fundamental. Sin buena información no hay un buen modelo. Entonces, de hecho, hubo modelos, ¿no?, que decían es mejor vacunar a los jóvenes antes que a los mayores, es mejor vacunar a la cajera del supermercado. O sea, nos volvíamos un poco locos, ¿no? Y en esa situación en la que estábamos decidiendo, ¿no?, la estrategia de vacunación, y contábamos ¿no?, con un montón de incertidumbres, necesitábamos encontrar respuestas cuanto antes para controlar cuanto antes la pandemia. Las preguntas que nos hacíamos, ¿cómo organizamos la vacunación? ¿Vacunamos por edad, por grupos poblacionales? ¿Hay que separar los intervalos que recomiendan los fabricantes? ¿Hay que vacunar a los jóvenes? ¿Qué pasa si vacunamos a grupos concretos, con vacunas concretas? ¿Qué pasa si llegan nuevas variantes? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Podemos utilizar diferentes vacunas en la misma persona? ¿Cuándo dejamos de utilizar la mascarilla? ¿O qué hacemos con los niños? ¿O qué hacemos con los mayores si hay que volverles a poner dosis de recuerdo? ¿O cada cuánto, no? ¿O hay que vacunarles en invierno? O sea, todo esto es preguntas que iban surgiendo a medida que iba avanzando la epidemia, que cuando se decidió la estrategia tampoco nos íbamos haciendo, las íbamos haciendo progresivamente y necesitábamos respuestas. Y desde el principio vimos que los modelos, como se ha comentado, eran fundamentales. Entonces, desde el área de vacunas, pensamos, ¿dónde están los modeladores? ¿Dónde está esa gente que nos puede echar una mano? Porque el problema es que no sabemos dónde estaban, ni qué datos estaban utilizando. Y en ese momento se nos ocurrió que había una iniciativa en el Carlos III, el Instituto de Salud Carlos III, que financiaba proyectos COVID. Entonces nos pusimos en contacto con ellos y les dijimos, por favor, necesitamos que nos digáis quién está haciendo modelos matemáticos de predicción de propagación de la epidemia COVID y que pueden adaptarse también a incluir la vacunación.
Así nos identificaron 3 grupos de investigación de 3 universidades diferentes, la Carlos III, donde trabaja David Espósito, la Universidad de Barcelona y la UNED, y se generó un grupo de trabajo con estos investigadores, con el área de vacunas, con el Centro de Coordinación de Alertas y también con otros investigadores con experiencia en modelado y en vacunación. Y le dimos esa información, digamos, esa mejor información que teníamos en ese momento para que hicieran simulaciones adaptadas para responder a estas preguntas que nos estábamos haciendo. Entonces, ellos iban respondiendo como iban pudiendo, porque a veces la necesidad de respuestas era muchísimo mayor, más urgencia, que la capacidad que tenían los modelos de desarrollarse y de adaptarse. Los resultados se llevaron a la ponencia de vacunas y al grupo de trabajo técnico de COVID y eran escuchados para la toma de decisiones, para poder adaptar la estrategia en cada momento a cada circunstancia que va surgiendo. Ahora os contaré algunas cosas de cómo se escucharon esta información. Solamente mencionaros que eran modelos totalmente distintos. Como ha comentado el de David, estaba basado en el simulador de Epigraph, que identificaba muy bien las características de cada individuo. El de la UNED con la empresa Inverence pues era de inteligencia artificial basado en ecuaciones diferenciales. O el de la Universidad de Barcelona, de series temporales y cadenas de Markov, que pretendía corregir la subnotificación de casos. Eran modelos muy distintos, con aproximaciones muy diferentes, y que todos les dimos la misma información y que además les impulsamos también para participar en esos grupos europeos en los que nosotros estábamos, digamos, asistiendo, y que también crearon a nivel de Europa, del ECDC, grupos de modeladores, que ahora mismo pues David sigue colaborando con ellos, o sea que ¿no? Se ha enriquecido muchísimo y se ha dado muchísimo impulso a lo que es el trabajo de modelos matemáticos. Simplemente comentaros uno de los resultados de los muchos que nos facilitaron. Estos resultados concretamente llegaron más tarde digamos, de esa primera versión de la estrategia de vacunación, cuando ya se había decidido vacunar a los más vulnerables, porque no siempre, digamos, los modelos pueden respondernos cuando necesitamos, pero fue esencial la respuesta que nos dieron, porque los 3 modelos, siendo tan distintos, pero con la misma información, ¿no? Sobre todas esas variables de incidencia, de epidemiología, de transmisión de vacunas, llegaron a la misma conclusión y nos dijeron que la vacunación escalonada que se había decidido de vacunar a las personas más vulnerables era la que, junto con el distanciamiento físico, más vidas salvaba, reducía la mortalidad por encima del 60%. Y esto a nosotros nos dio muchísima confianza en que íbamos por el buen camino. No nos ayudó en ese momento a tomar decisiones, pero sí a saber que estábamos tomando las decisiones correctas. Y luego, más adelante, nos sirvió para ir respondiendo otras preguntas de cuál vacuna puede ser la mejor, en qué poblaciones ponerlas. David Espósito también hizo una simulación muy interesante del impacto que tenía la vacunación infantil y de adolescentes en el resto de la población, y nos han ido ayudando a dar respuestas a las necesidades que teníamos. Ha habido 11 actualizaciones en un año de la estrategia. Estamos hablando de situaciones de enorme incertidumbre, de enorme dinamismo, donde la epidemiología de la infección estaba cambiando continuamente. Numerosas ondas epidémicas, numerosas variantes con diferente letalidad, con diferente transmisibilidad, que escapaban al efecto de las vacunas. Las vacunas alcanzaban diferentes coberturas según el grupo del cual hablábamos. Aparecían nuevas vacunas. Al principio la disponibilidad era muy limitada, por eso era necesaria una estrategia de vacunación que priorizara grupos y saber qué grupos priorizar, pero con el tiempo ya teníamos vacunas suficientes para vacunar a todos. Sabíamos acerca de la seguridad de la vacuna, de la efectividad, de cómo se perdía la protección. Sabíamos que teníamos que poner diferentes refuerzos a diferentes poblaciones, y esto significaba tener nueva evidencia, y había que actualizar los parámetros, había que hacer nuevas simulaciones, y los modelos tenían que estar a punto para incorporar, digamos, esta nueva información. Y fueron muy dinámicos, ¿no? Se adaptaron a esa situación cambiante y nos ayudaron en la toma de decisiones. Y como os he comentado, las fuentes de información rigurosas y la mejor evidencia científica disponible es la base de una predicción sólida, y la información que utilizamos pues es, como ha comentado Diana, ¿no? Para epidemiología, la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Datos de eficacia al principio nos los daba la Agencia del Medicamento Europea, y luego los datos de efectividad ya tuvimos estudios propios desarrollados por el Centro Nacional de Epidemiología y la Agencia del Medicamento con esos datos, ¿no? de vacunación del primer Registro Nacional de Vacunación, que también nos daba información sobre las coberturas. Los datos de las personas que habían pasado la infección nos los dio el estudio N-COVID, que desarrolló a nivel nacional también por el Carlos III. Y luego pues datos de pautas, de priorización, de cuántas dosis vamos a tener disponibles, de cómo se
se administran, pues desde el Ministerio de Sanidad y desde la ponencia de vacunas pudimos suministrarlos, al igual que datos sobre, por ejemplo, las variantes que van surgiendo, nos los facilita el Centro de Coordinación. Entonces, es esencial no desarrollar muchos modelos o modelos muy distintos, sino desarrollar modelos con una información sólida, porque cuanto más sólida sea la información, menos incertidumbre te dan esas predicciones y más nos ayudarán a la toma de decisiones. Y ya para terminar, solamente comentar la importancia otra vez de nuevo que ha tenido los modelos matemáticos como herramienta de ajuste de la estrategia. No siempre se han escuchado, no todos los resultados se han incorporado a la estrategia, porque había mucha incertidumbre en ese momento. Había que tomar a veces decisiones sin tener información. Esa información que hemos dicho es rigurosa, es que a veces no la teníamos, no disponíamos de evidencia científica. Teníamos que adelantarnos a la evidencia científica en la toma de decisiones. Y aunque se escuchaba la información de los modelos, no siempre era fácil seguirla, sobre todo por esa situación de continuo cambio y también de escasa cultura de escuchar a los modelos matemáticos, ¿no? Pero sí que nos ha permitido ampliar el campo de la investigación en nuestro país, creando esa cultura, ¿no? que esperamos, ¿no? que se siga avanzando en ese sentido, utilizándose de forma amplia, con esa adaptación rápida a situaciones cambiantes. Es necesario consolidar esta capacidad, porque si no mantenemos estas iniciativas, si no las consolidamos, si no hay un liderazgo claro por ambas partes, ¿no? Por la parte de los que modelan, de los que modeláis, y por la parte, digamos, de los epidemiólogos y de los que estamos en salud pública, ¿no? Y sobre todo también crear canales para incorporar rápidamente los modelos a la toma de decisiones, que ahora mismo pues eso no existe, ¿no? Y esto nos va a ayudar mucho a aplicarlo no solamente en los programas de vacunación que ya tenemos, sino en situaciones epidémicas futuras, ¿no? Esto, igual que la gripe fue un impulso para COVID, COVID va a ser un impulso para lo que venga en el futuro. Y al final lo que pretendemos es conseguir los mejores resultados en salud, proteger lo mejor posible a la población, utilizando lo mejor posible los recursos que tenemos, ¿no? Que no siempre son ilimitados, ¿no? Y alguna reflexión, ¿no? Para terminar. Los modelos son útiles para aplicarse, pero a veces no es fácil transferir los resultados para la toma de decisiones. Hay que solucionar también el tema de compartir los datos. A veces los datos no los tenemos los que podemos investigar, sino están los investigadores están en otros sitios y tenemos que ser capaces de compartirlo. Hay muchos grupos que hacen modelados, pero no tienen datos de calidad y entonces eso no sirve todo lo que quisiéramos. Tenemos que reforzar, ¿no? estas alianzas y potenciar la multidisciplinariedad entre la parte de desarrolladores de modelos y salud pública y epidemiología. Y bueno, pues que hay mucha incertidumbre. A veces los modelos tienen incertidumbre y los parámetros también la tienen y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero, sin embargo, por muy inciertos que sean los modelos, en un momento de crisis en el que hay que tomar decisiones de forma rápida, necesitamos cualquier elemento que nos pueda ayudar, nos va a dar luz, ¿no? para apoyarnos y ir haciendo camino. Y esto hay que consolidarlo, ¿no? Porque es esencial. Y bueno, pues yo creo que la conclusión final es que tenemos que seguir potenciando esta capacidad investigadora por ambas partes, esta colaboración, ¿no? para que el país tenga, digamos, ¿no? esta capacidad para hacer modelos. Y además hay que educar, ¿no? a los profesionales de ambas partes también de la importancia que tienen los modelos matemáticos y de los que reciben los resultados de los modelos matemáticos para que los incorporen a la toma de decisiones. Y bueno, esto es todo. No sé si... Quería agradecer sobre todo a toda la gente que nos ha ayudado, de modelos matemáticos, a la ponencia, al área de programas, a todas mis compañeras, al Carlos III, Centro Nacional, toda la gente que ha participado de una manera u otra en estos modelos. Si tenéis alguna duda, pues aquí encantados de responderla. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Muy bien. Bueno, yo creo que ha quedado suficientemente clara la complejidad del sistema que estamos manejando, pero tenemos que ser capaces de mejorarlo sin lugar a duda. Cada actor de los muchos que han participado en este evento, de alguna forma tan desafortunado, seguro que han hecho lo mejor posible. La cuestión sería el conseguir, digamos, algún tipo de recomendación por las distintas partes que fuera
digamos, de conocimiento, de entendimiento y de aplicación general. Es decir, cuál es el papel que le podría corresponder a cada uno de estos múltiples actores en un nuevo episodio que ojalá no ocurra, pero que podría ocurrir. O sea, eso yo creo que ha quedado muy claro. Pues nada, ahora sí que cerramos definitivamente la jornada haciendo un agradecimiento resumen y esperamos que aportar, independientemente de la jornada que hemos hecho, las posibles ideas del futuro con el fin de conseguir la mejor recomendación y el mejor modelado que se pueda hacer para una futura situación similar. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima.